Parte 3. Tenemos conocimiento. En esta parte vamos a ver el problema del escepticismo radical. Este es el problema de demostrar que tenemos tanto conocimiento como decimos tener. En particular, está el desafío llamado el desafío del escepticismo que dice que no sabemos casi nada. De hecho, en su forma más extrema, el escepticismo radical dice que el conocimiento es imposible. Creemos saber muchas cosas, pero en realidad casi no sabemos nada o quizá no sabemos nada. Hay una forma muy influyente del escepticismo radical que se remonta cuando menos hasta Descartes. En ciertos aspectos se remonta hasta la antigüedad donde aparecen menciones de hipótesis escépticas. Hay situaciones completamente indistinguibles de la vida normal en la que uno es radicalmente engañado. Lo que el escéptico radical dice es, no puedes saber que estas hipótesis escépticas son falsas y como no lo sabes, no hay forma de que sepas nada. Como mínimo, no puedes saber nada del mundo externo a ti. Una buena forma de ver qué está pasando es tomar un argumento escéptico específico y analizarlo. Lo que haremos es ver una hipótesis escéptica específica conocida como el cerebro en una tinaja. La idea es que, a pesar de creer que estamos estrechamente relacionados con otros en un mundo compartido y que tenemos un cuerpo, es posible que no sea así. Quizá nuestros cerebros han sido cosechados y extraídos de nuestros cuerpos y se encuentren flotando en una tinaja llena de experiencias falsas. Esta es la hipótesis del cerebro en una tinaja. Si vista la película The Matrix, esta es más o menos la idea que ahí se presenta. Esta es la pregunta. Sabemos que no somos cerebros en una tinaja. Sabemos que no somos las víctimas de esta hipótesis escéptica. En primera instancia, ¿cómo podríamos saberlo? ¿Cómo saber que no somos las víctimas de esa posibilidad? Es decir, piensa en la evidencia que darías para pensar que no eres la víctima de esa posibilidad. Podrías decir, puedo ver mis manos, puedo sentir mi cuerpo y puedo tocar otras cosas. Pero si fueras un cerebro en una tinaja siendo alimentado con falsas experiencias, todo se sentiría así. Es decir, parecería que tienes manos. Parecería que tocas cosas cuando mueves tus manos alrededor del ambiente falso. El problema es que estas posibilidades parecen estar construidas de tal forma que no es posible descartarlas o demostrar que son falsas, por lo que no puedo saber que no soy un cerebro en una tinaja. En general, no puedo conocer las negaciones de las hipótesis escépticas. Están construidas de tal forma que no es posible demostrar que son falsas. Toda la evidencia que pueda dar en su contra es la misma evidencia que la hipótesis misma pone en duda. Así que no puedo saber que no soy un cerebro en una tinaja. ¿Qué tiene que ver esto con mi conocimiento cotidiano? Es decir, podrías preguntar, ¿y qué? Hay hipótesis muy locas y no podemos saber que son falsas. ¿En qué me afecta eso? Este es el problema. Hasta ahora no puedo saber que no soy un cerebro en una tinaja. Entonces, ¿cómo puedo saber que tengo dos manos? Es decir, piensa, por ejemplo, en mis razones para pensar que tengo dos manos. Puedo verlas, puedo sentirlas, etc. Desde luego, el problema es que un cerebro en una tinaja también puede ver y sentir dos manos aunque no las tenga. Tener manos no es parte del cerebro en la tinaja. Así que, ¿cómo puedo saber que tengo manos pero que no soy un cerebro en una tinaja? Por supuesto, lo que el escéptico hace es decir, si no puedes descartar la posibilidad de que eres un cerebro en una tinaja, tampoco puedes saber algo tan simple como si tienes manos. Solo puedes tener manos si no eres un cerebro en una tinaja. No sabes que no eres un cerebro en una tinaja. Vemos que hay un argumento en todo esto. Dos premisas y una conclusión. La primera premisa es que no sabes que eres un cerebro en una tinaja.
La segunda premisa desconocido dice que si no sabes que no eres un cerebro en una tinaja, entonces no sabes casi nada. No sabes, por ejemplo, que tienes manos o que tienes un estómago. Básicamente no sabes todo aquello que crees saber pero que es inconsistente con ser un cerebro en una tinaja. Por lo tanto, no sabes casi nada. Piensas que tienes manos. Piensas que, en mi caso, estoy aquí parado hablando contigo. Pero si fuera un cerebro en una tinaja también me parecería que estoy aquí hablando contigo. Yo no puedo excluir esa posibilidad, así que ¿cómo puedo saber que estoy aquí hablando contigo? Algo que hay que destacar es que el escéptico no está diciendo que eres un cerebro en una tinaja ni que sea probable que lo seas. Este argumento es perfectamente consistente con el hecho de que los cerebros en tinajas son muy poco probables y muy de ciencia ficción. Lo único que importa es que no sabes que no lo eres. No importa si es probable o no. El escéptico no está diciendo que lo seas. Lo único que dice es que no sabes que no lo eres. Y argumenta que, si no sabes que no lo eres, ¿cómo puedes saber todo aquello que crees saber sobre ti mismo y sobre tu ambiente? Son cosas que no serían verdaderas si fueras un cerebro en una tinaja. Hemos confrontado el argumento escéptico que sostiene que no podemos saber mucho, que no podemos saber mucho sobre el mundo externo a nosotros. No es obvio cómo resolver el problema escéptico. Por ejemplo, una opción podría ser que dijéramos que sí sabemos que una hipótesis escéptica es falsa, pero esa es una aseveración difícil de mantener. Es decir, si no sabemos que no somos cerebros en tinajas, ¿en virtud de qué podemos decir que sabemos eso? No puede ser en virtud de la evidencia de percepción. Lo que estoy viendo o sintiendo ahora mismo es lo mismo que un cerebro en una tinaja vería y sentiría. Y así sucesivamente. Parecería que cualquier evidencia que demos sería por definición compatible con la hipótesis escéptica. Parece difícil decir cómo podríamos decir que la hipótesis escéptica es falsa. Pero una vez que concedemos que no podemos rechazar la hipótesis escéptica, es difícil rechazar la conclusión escéptica. Es decir, no puede ser verdad al mismo tiempo que soy un cerebro en una tinaja y que tengo dos manos. Entonces, si sé que tengo dos manos, parecería que debo saber que no soy un cerebro en una tinaja, ¿cierto? Porque los cerebros en tinajas no tienen manos. Al contrario, si no sé que no soy un cerebro en un tinaja, ¿cómo puedo saber algo tan básico como que tengo dos manos? Una forma tentadora de responder al problema escéptico es decir que deberá haber un truco en todo esto, que quizá estamos pidiendo demasiado, que el escéptico está imponiendo un estándar demasiado alto al conocimiento que desconocemos, al conocimiento que requiere que podamos descartar la posibilidad de ser un cerebro en una tinaja. Relativo a ese estándar no tenemos conocimiento, pero relativo a un estándar menos exigente, sí lo tenemos. Creo que para ser claro, visto más de cerca, esto no va a funcionar. El escéptico no está haciendo uso de estándares altos del conocimiento para motivar su escepticismo. Si el argumento funciona, funciona bajo cualquier estándar. Piensa en mi creencia de tener dos manos. Si el escéptico está en lo correcto, no está diciendo que la razón que tienes para creer lo que crees no es lo suficientemente buena para tener conocimiento según su exigente estándar. Lo que dice es que no hay razón alguna para creer que tienes dos manos, porque todas las razones que puedes dar son razones que presuponen que no eres un cerebro en una tinaja y no puedes excluir la posibilidad de que lo eres. Si el argumento escéptico funciona, funciona bajo estándares altos y bajo estándares bajos del conocimiento. Esto indica que el problema escéptico no se presta a una solución simple. Hay varias formas que han sido propuestas para lidiar con el escepticismo. Una posibilidad,
Por supuesto, es que el escéptico va por el camino correcto. Quizá es verdad que una vez que empezamos a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra posición epistémica de forma general, una vez que nos alejamos de nuestra vida normal en la que no estamos pensando en casos escépticos y que solo damos razones y pensamos en nuestras creencias de una forma muy localizada, una vez que dejamos esos confines familiares y empezamos a reflexionar de una forma general sobre nuestra posición epistémica, quizá descubrimos que no tenemos el control sobre la verdad o la realidad que pensábamos tener. Podemos llamarlo un vértigo epistémico. Es decir, cuando uno se aleja de la vida cotidiana y reflexiona sobre su posición epistémica, cuando, digamos, uno asciende con la reflexión para pensar sobre las creencias como un todo y su conexión con la realidad, quizá uno descubra que uno no sabe tanto como creía saber. Incluso, quizá uno descubra que no sabe nada. Bien. Conclusiones de la parte 3. El escepticismo radical es la posición que dice que sabemos muy poco. Sabemos muy poco y tal vez nada sobre el mundo que es externo a nosotros. Vimos que el escepticismo radical hace uso de las hipótesis escépticas. Estos son casos que son indistinguibles de la vida normal en los que uno está radicalmente equivocado. Uno de esos casos que vimos es la hipótesis del cerebro en una tinaja que dice que no nos relacionamos con el ambiente de la forma como normalmente creemos, sino que nuestro cerebro no está en nuestra cabeza y está flotando en una tinaja y es alimentado con falsas experiencias. Dijimos que como la hipótesis escéptica es indistinguible de la vida normal, parece que no hay forma de saber que es falsa y no podemos rechazarla. Y partiendo de esa conclusión, el escéptico parece poder motivar la idea de que no sabemos nada o casi nada sobre el mundo que nos rodea. En particular, si tengo dos manos entonces no soy un cerebro en una tinaja porque estos no tienen manos. Pero si no puedo saber que no soy un cerebro en una tinaja, no puedo saber que tengo dos manos. Si no sé eso, ¿qué es lo que sé? Ese es el problema del escepticismo radical. Si te interesa saber más sobre la teoría del conocimiento, quizá te ayude a leer mi libro de texto introductorio llamado What is Distinct Knowledge. Fue publicado por Routledge. Gracias por escuchar.